Y el relato bíblico nos va a mostrar a Elí como un padre pasivo, a un padre que en vez de ejercer su autoridad y de corregir a sus hijos, Elí se sometió a la voluntad de sus hijos y permitió que sus hijos vivieran y practicaran el pecado. En vez de confrontar, corregir y disciplinar, Elí fue permisivo. Y yo quiero, si tú eres padre y estás sentado en esta mañana aquí, que veas a través del relato bíblico conmigo, que tú y yo hoy tenemos que aprender de Elí. Porque nuestra paternidad tiene consecuencias. Lo que tú y yo hagamos o no hagamos tiene consecuencias. Así que vamos a ir a leer en varios textos en Primera de Samuel. Número 1, el pecado de los hijos de Elí. Eso es lo primero que vamos a ver. Segundo, vamos a ver cómo Elí le da una reprimenda a sus hijos. Número 3, vamos a ver a Dios advirtiendo a Elí. Número 4, lamentablemente, por Elí no escuchar la voz de Dios, vamos a ver la consecuencia del pecado de sus hijos, pero también del pecado de Elí. Entonces aterrizamos el avión a usted y a mí. Amén. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 17, y vamos a volver a leer el 22, porque vamos a hablar primero del pecado de los hijos de Elí. 1 Samuel capítulo 2, otra vez, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17 y vamos a ir al versículo 22. ¿Están ahí conmigo? Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él le respondía, no, sino que me la darás ahora, si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes, escuche bien y subraye esto, era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Vamos al versículo 22 otra vez. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. El autor de este relato nos muestra y nos enseña a unos hijos de Elí que le voy a dar la descripción para que no diga que yo estoy diciendo algo añadiéndole o diciendo una exégesis al texto. Varias versiones describen a los hijos de Elí de la siguiente manera. Le dice una versión indignos, otra la llama impíos,
Una más moderna lo llama sinvergüenzas. Otra la llama perversos. Otros malvados y otra dice que son muy malos. Eso era lo que la gente veía y pensaba de los hijos del sacerdote. Dice el texto que ellos no conocían al Señor, pero otras versiones lo presentan de una mejor manera. Sí, y lo describen de la siguiente manera y dice, los hijos del sumo sacerdote no obedecían. Yo quiero que subraye, entienda y escriba eso. Los hijos del sumo sacerdote no obedecían, no tenían respeto. Los hijos del sacerdote no reconocían la autoridad del Señor. Y alguno puede estar pensando, pastor, pero en el versículo 12 al versículo 17 nos da muestra de que los hijos del sumo sacerdote de Elí eran sacerdotes. ¿Cómo que ellos eran indignos? ¿Cómo que ellos eran impíos? Bueno, ellos ciertamente eran sacerdotes, pero como alguien una vez bien dijo, cuando más cerca de la iglesia, más lejos de Dios estamos. Los hijos de Elí eran los hijos de un sumo sacerdote, eran sacerdotes, conocían las instrucciones específicas que la ley establecía y lo que Dios había dicho de cómo hacer sacrificios, pero ellos tomaron ventaja de su posición. Y tomaron la carne que era establecida y dispuesta para el sacrificio para ellos. No se conformaron, como aprendimos en Corintios, con lo que ya estaba asignado para ellos. Ellos antes del sacrificio metían el tenedor para tomar las mejores partes, profanando el sacrificio, profanando al Dios único y verdadero. Estos jóvenes querían satisfacer sus deseos a cuesta de su posición. Y no solamente eso, el versículo 22 nos dice que ellos tomaban para sí las mujeres que venían a servir, a cuidar, a dar culto a la entrada de la tienda de reunión donde estaba el encuentro, donde se encontraba la presencia de Dios, era el lugar de encuentro con Dios. Allí ellos tomaban a esas mujeres y abusaban de su posición y se acostaban con ellas. ¿Está conmigo? Si alguien le pregunta, ¿y cuáles eran los pecados de los hijos de Elí? Ya usted sabe que ellos abusaron de su posición, profanaron el sacrificio, comieron lo que no debían y cayeron en inmoralidad sexual, en fornicación. Ahora, el texto nos dice, y vamos a leer otra vez del versículo 22 al versículo 25, porque lo que hemos visto primero es lo que el texto dice que ellos hacían. Pero mire el versículo 22 al 25, cómo es que Elí supuesta y alegadamente toma acción y los reprende. Vamos otra vez al versículo 22. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que, subraye, oigo hablar a todo este pueblo. No, no, hijos míos, porque no es bueno que el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor,
¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Si usted lee esa reprensión, usted puede pensar, oye, pastor, pero este padre corrigió a sus hijos. Lo que pasa es que el autor nos da dos spoiler alert y nos dice la razón por la que él los corrigió. ¿Y cuáles fueron? Que la gente estaba informándole a él. Llegó a sus oídos que sus hijos eran unos malvados y abusadores y pecadores. Por lo que el texto me da, yo no le quiero añadir, da la impresión que Elí corrige a sus hijos no porque estuviese consciente de sus pecados, sino porque otros le informaron lo que sus hijos estaban haciendo. ¿Está conmigo? Usted puede diferir y podemos tomarnos un café después del servicio, si usted tiene una opinión diferente. Pero lo que yo veo ahí, por lo que dice el autor y el relato, es que Elí corrige y él dice, no es bueno lo que yo oigo de ustedes. Y entonces asume una actitud que parece que los está reprendiendo. Y les pregunta, como algunos padres le hacen a sus hijos, ¿por qué tú estás haciendo esto? Les dice, no es bueno lo que tú estás haciendo ante los ojos de Dios. Es más, se va más deep y más profundo y le dice, una cosa es pecar contra los hombres, porque tienes a Dios que intercede, pero otra cosa es pecar contra Dios. Pareciese y da la impresión que Elí está siendo un padre responsable corrigiendo a sus hijos. ¿Sí o no? Podemos tener la impresión de que él los está corrigiendo. Pero el texto dice que ellos no escucharon la voz de su padre porque ya Dios había determinado que los hijos de Elí murieran. Y aquí es que la cosa se pone difícil. Si la reprensión de Elí llegó a tiempo, ¿por qué el texto dice que Dios ya había determinado que los hijos muriesen? ¿Por qué si Elí fue responsable en corregir, el texto dice que Dios le dijo, se acabó el tiempo? 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Y esa reprensión llegó tarde. Llegó tarde. Porque dice el texto en el versículo 22 que Elí ya era muy anciano. Así que esto que estaba sucediendo no estaba acabando de suceder, valga la redundancia. Llevaba tiempo sucediendo y este hombre de Dios se había hecho de la vista larga. Permisivo y pasivo, como muchos de nosotros. Y Dios había determinado que ya se había acabado la oportunidad. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Vamos al versículo 27, al versículo 36. No solamente vimos los pecados de los hijos de Elí, no solamente vemos la reprimenda o la reprensión de Elí a sus hijos, vamos a ver ahora y a escuchar a Dios mismo advirtiéndole a Elí lo que iba a suceder. Y es interesante lo que sucede aquí. ¿Está conmigo en el versículo 27? Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor,
Escuche esto, por favor, presta atención. No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Yo quiero que usted subraye esto, por favor. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Subraye, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. ¿Se recuerdan cuando Dios decretó juicio contra el pueblo de Israel a través del profeta Miqueas? ¿Qué fue lo primero que hizo? Preguntarles algo que Dios sabía la respuesta y que ellos también. Pero hizo que trajo a memoria lo que Dios había hecho por ellos. Y así es que comienza Dios con el profeta, con el sacerdote Elí. Le dice: recuerda lo que yo he hecho por tu familia, lo que yo he hecho por el pueblo. Yo te escogí a ti y a tu familia como sacerdotes y los coloqué por encima de cualquier familia en las tribus. Yo tuve un trato preferencial con ustedes. Pero tú permitiste que tus hijos profanaran los sacrificios. Pero tú permitiste la irreverencia de tus hijos. Pero tú honraste a tus hijos más que a mí. Pusiste a tus hijos por encima de mí. Algunos piensan que Elí comió de la comida y de las carnes que sus hijos tomaban y robaban. Como dicen en mi tierra, ¿quién le amarga un dulce? Ellos le decían: papá, mira lo que te hemos traído. Y él, en vez de preguntar de dónde sacaron eso, esto es una teoría, no estoy diciendo que eso es así. Dicen que él también se sirvió con la cuchara grande. Como hacemos mucho, Elí participó de los pecados de sus hijos. Y Dios emitió
juicio y sentencia. Pero lo que Dios está haciendo no es para salvar la vida de los hijos de Elí. La advertencia de Dios es para llevar a Elí a que recapacitara y se arrepintiera, porque ya en el versículo 25 leímos que Dios ya había determinado que los hijos de Elí morirían. Este resumen, recap, fue para decirle a Elí: yo esperaba más de ti. Y las consecuencias para ti y para tu casa es que yo cortaré la línea sacerdotal de la que ustedes vienen. Tú me deshonraste, yo te quitaré la honra. Yo voy a cortar tu autoridad, tu influencia, tus fuerzas y sus vidas. Tú vas a ser testigo y vas a vivir lo suficiente para presenciar la muerte de tus hijos. Yo tendré misericordia del pueblo y mandaré otro sacerdote que será fiel a mí. Y eso se cumplió, y evidentemente después se cumplió con Jesucristo. Pero toda tu prosperidad, todas las riquezas y todas las bendiciones que tú has tenido hasta hoy te serán quitadas. Y los de tu casa mendigarán pan. Saldrán de su posición sacerdotal y de sus beneficios a hacer cualquier función para poder comer pan. Los voy a humillar porque ustedes me han humillado. Algunos deben estar pensando: yo porque pensaba que este mensaje iba a ser sobre el amor del Padre. Aquí hay el amor del Padre. Porque Dios al que ama lo disciplina. Esta historia se pone aún más triste. Vaya al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. Vimos el pecado de los hijos de Elí. Vimos a Elí corrigiendo a sus hijos. Vimos a Dios advirtiendo, declarando juicio y castigo sobre la casa de Elí. Y ahora vemos las consecuencias del pecado. ¿Está conmigo? Capítulo 4, versículo 12 al versículo 18. ¿Está ahí? Y dice: y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Lo que Dios advirtió, lo que Dios prometió, lo que Dios aseguró, se hizo realidad.
Los israelitas enfrentaron a los filisteos los derrotaron, murieron sobre 30,000 personas, se llevaron el arca y los hijos de Elí murieron. Cuando Elí se entera, dice el texto que lo que más le dio pesar no fue la muerte de sus hijos, sino que habían tomado para sí los filisteos el arca. Y usted debe estar preguntando, ¿pero qué? ¿No le importó sus hijos? No. Él, en síntesis, lo que demuestra el capítulo 4, el versículo 12 al 18, es el fracaso de Elí en su hogar y en su ministerio. Fracasó en los dos lugares. Y lo que Dios había declarado se cumplió. Yo sé que algunos están aquí pensando, este ejemplo a mí no me aplica. Yo ni soy sacerdote, porque soy bautista, ni tampoco soy juez. Así que este ejemplo a mí no me aplica. Yo no estoy en una posición de autoridad en la iglesia. Otros pueden estar pensando y preguntándose, bueno, pastor, pero el año pasado usted predicó del amor del Padre, ¿por qué ahora no trajo un mensaje como que Abba Padre, con un título como que con más cariño? Y otros están pensando, ese mensaje le aplica a este que está en la tercera fila en la esquina. A mí no, yo soy un tremendo padre. Así que mientras yo he estado leyendo y explicando lo que el texto nos dice, aquí en esta audiencia puede haber muchos padres pensando si este mensaje es para ellos o no. Yo quiero que tú sepas que este mensaje es para todos nosotros. La vida de este hombre nos demuestra que repetir sus mismos errores y horrores tienen consecuencias. La vida de este hombre nos demuestra, al igual que la vida de Pelé, que la paternidad tiene consecuencias, para bien o para mal. Que los hijos que Dios nos otorga son nuestra responsabilidad y que un día tendremos que darle cuenta a Él por ellos. Este relato nos demuestra que muchos de nosotros somos como Elí. Estamos conscientes de lo que pasa en el hogar de otros, pero se nos hace difícil identificar lo que está pasando en nuestros hogares. Elí no tuvo problemas en dirigir, guiar, mentorear a Samuel, pero fracasó con sus hijos. Usted y yo, querido hermano, de una manera u otra, ejercemos roles de liderato fuera de nuestros hogares. Pero Dios quiere que ejerzamos el liderato en nuestros hogares. Y no se lo deleguemos a nuestras señoras o a la iglesia o a la escuela. El problema de Elí, dijo John MacArthur, que es el primer problema en los hogares cristianos. Padres permisivos, padres pasivos. Yo diría, Félix Cabrera, padres permisivos, padres pasivos y o padres ausentes. Padres condescendientes, padres faltos de disciplina. ¿Sabe cuál fue el gran error de Elí? Que Elí no quiso
aceptar lo que tenía al frente. Lo quiso justificar. Y así habemos muchos. Hay tres cosas que la vida y la crianza de Elí nos enseñan a nosotros. Y si tú eres padre y tienes buena memoria, le doy gracias a Dios porque vas a retener estas tres cosas. Pero si tú eres como yo te ruego que la apuntes. Y si tú eres esposa y tu esposo es padre, apunta estas tres cosas porque son importantes. Elí nos demuestra, número uno, una falta de discernimiento. Y el problema que muchos padres tenemos hoy en la crianza con nuestros hijos es discernimiento. El texto nos demuestra que Elí ciertamente enfrentó los pecados de sus hijos, pero lo hizo como consecuencia del reclamo de otros, no porque él había visto y se había dado cuenta de lo que sus hijos en sus narices estaban haciendo. Falta de discernimiento. Apunte esto, anote esto y crea esto. Ocultar el pecado de nuestros hijos o justificar el pecado de nuestros hijos no los ayuda. Eso es falta de discernimiento. Lo mejor que yo puedo hacer con mis hijos es aceptar que mis hijos, igual que yo, o mis hijas en mi caso, son pecadores. Mi hija Andrea y mi hija Adriana son dos hermosas y bellas pecadoras. Eso es lo que yo tengo que aceptar. Mis hijas no son espectaculares. No, son pecadoras. Mis hijas no son otra cosa. Son pecadoras. Mis hijas no son especiales. Son pecadoras. Porque ese es el vocabulario que los padres usamos. Hay veces que mi madre habla de mí y yo no sé de quién rayos está hablando. Yo, mami, bájale un poco porque a veces yo me siento como que, ¿de quién será esa que está hablando? La gente se encuentra conmigo y me dice, tu madre lo que dice son rosas de ti. Y yo le digo, es que tú no has visto las espinas. Si andas 5 minutos conmigo, vas a ver las espinas. ¿Por qué? Porque los padres tenemos la tendencia de poner a nuestros hijos en un lugar donde no corresponde. Y se nos hace difícil aceptar que son pecadores. Y que necesitan la gracia de nuestro Señor. Que necesitan el Evangelio y que necesitan a Cristo. Por falta de discernimiento, Elí no confrontó a sus hijos a tiempo. La falta de discernimiento es algo que nosotros no vamos a producir. Se produce en intimidad y dependencia con Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Separados de Él, no lo vamos a poder hacer. Número 2. Como padre, Elí falló y nosotros fallamos en la disciplina. Disciplina. La palabra favorita de nuestros hijos y de la cultura hispana. Disciplina. Hay gente que no está en esta silla porque esta es una iglesia muy disciplinada. Resistimos la disciplina. Pero yo quiero darle un pedazo de información por si usted no lo sabía. Desaprobación no es suficiente. Se necesita disciplina. Desaprobación sin disciplina es igual a nada. Y Elí desaprobó la conducta de sus hijos. Y muchas veces nosotros desaprobamos la conducta de nuestros hijos, pero no los disciplinamos. Elí desaprobó la conducta de sus hijos porque llegó a sus oídos lo que sus hijos estaban viendo, haciendo. Pero
El pecado más grande que Elí cometió y que a veces yo cometo es que yo no pongo mis acciones donde pongo mi palabra. Y Elí le dijo, Cristian, mira que un momento. Pon tu mano así, por favor. Eso no se hace. Siéntate, Cristian. Cuando yo voy a disciplinar a la chiquita, en una ocasión, porque yo mido 6 pies 2 pulgadas, y esta mano es bastante grande, la fui a disciplinar y ella hizo. Y cuando yo le pegué, me dijo, ya. Tanto sufrimiento y en la preparación para eso. Yo le dije, ¿quieres más? Eso fue lo que hizo Elí. Eso no se hace. Hay algunos que están pensando, pastor, pero ellos eran adultos. Sí, pero él era el sumo sacerdote. Y si desaprobó su conducta, tenía que removerlo de su posición. Así se lidera. Ustedes no son aptos para llamarse representantes de Dios y removerlos. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada al corazón de un niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. La forma de actuar y de comportarse de los hijos de Elí cuando eran sacerdotes, no hay que ser muy inteligentes, solamente necesitamos sentido común para saber que es una conducta repetida y era un patrón de vida donde estos chicos se creían que se lo merecían todo y que lo que tenían derecho a todo y crecieron con la idea de que lo que quieren lo tienen. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, y ahí vemos los resultados. No hubo disciplina en la vida de ellos. No hubo vara ni corrección a tiempo. Ahí en el capítulo 29, versículo 17 de Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Queridos padres, créanme que predicar esto no es fácil, porque mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me ministraba, a mí me humillaba con todas las áreas donde yo he sido pasivo, donde yo he sido permisivo, donde yo no he ejercido mi autoridad y donde me he sometido a la voluntad de mis hijas. Yo les ruego por todas las misericordias a Dios que tú respondas de la misma manera. La falta de disciplina a nuestros hijos es una falta de amor a Dios, a ellos, a nuestra iglesia y a la sociedad. Porque el hijo de Pelé le hizo daño a muchos porque su papá no cumplió con su deber. Número 3, necesitamos discernimiento, necesitamos disciplina, pero necesitamos oposición. ¿Cómo? No basta con decir, mis hijos están en pecado. Nosotros tenemos que cortar toda relación que pueda mantener y perpetuar el pecado de nuestros hijos. Entonces dejo de ser su padre y su madre. No, yo no he dicho eso jamás. Y eso vamos a verlo a la conclusión. Yo no he dicho eso. Yo tengo una hija de 15 años ya. Y si ella toma otra vía, como dijo la mamá de Spurgeon, no va a ser a cuenta mía. Porque yo hice todo lo que el Señor me ha pedido hacer. A eso es lo que yo me refiero. Y si ella toma otra vía, yo tengo que cortar todo lo que parezca o haga que ella continúe en su vida de pecado. Voy a orar por ella, la voy a amar, la voy a recibir, pero no voy a aprobar ni apoyar su conducta. Y Elí permitió y apoyó y aprobó la conducta pecaminosa de sus hijos.
Él no estaba de acuerdo con la actitud de sus hijos, pero no hizo nada. Y permitió que sus hijos siguieran pecando, abusando del pueblo, haciéndole daño hasta que él fue viejo. No hizo nada. Tú y yo nos debemos oponer. En eso demostramos que ejercemos autoridad de manera bíblica. En síntesis, queridos hermanos, Elí no ejerció autoridad, Elí no se opuso y Elí no los quitó de su posición. ¿Y tú y yo? ¿Hemos entendido la gran responsabilidad que tenemos? Criar a nuestros hijos, alguien dijo que no es fácil. Ciertamente, no lo es. Y la tarea principal de un padre, al menos de un padre creyente, es instruir a sus hijos en la palabra, en el evangelio, en los caminos del Señor. Eso es lo que dijo Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Esa es la primera responsabilidad. Pero yo lo instruyo, pero yo también lo disciplino. Porque la disciplina es una muestra de amor. El padre que no disciplina a su hijo, lo hace un bastardo. Dios espera lo mismo de ti y de mí. Y yo sé, para concluir, que hay algunos por su mirada que están convencidos de que Dios ha hablado a través de su palabra. Y pueden reconocer, ciertamente, pastor, usted tiene razón, yo no, la palabra tiene razón, de que yo no he tenido discernimiento, que yo he fallado en la disciplina y que yo he sido permisivo y pasivo y no me he opuesto a mis hijos. Pero ¿qué hago ahora? Pastor, yo no tuve un padre. Pastor, yo no tuve un modelo. Pastor, yo no tuve alguien que me enseñara estos principios. Pastor, mi padre me abandonó. Pastor, mi padre estuvo en mi casa, pero estuvo ausente. Pastor, cuando la palabra disciplina viene a mi mente, lo que recuerdo son las golpizas y los abusos que cometieron contra mí. Y ciertamente yo quiero tener discernimiento, disciplinar, corregir, amar, oponerme al pecado de mis hijos. Yo los quiero instruir, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo puedo reconocer, mis queridos hermanos, que muchos de los que estamos aquí no hemos tenido un ejemplo de un padre, pero en Dios sí lo tenemos. Y si tú has sido adoptado mediante Cristo, eres un hijo de Dios, y Dios, a través de todo su consejo y de toda su palabra, nos enseña cómo ser los padres que puedan darle gloria a Él. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. No pienses que porque algunos hemos sido privilegiados y hemos tenido una figura paternal que nos demostrara amor, que nos disciplinara, que se opusiese, que nos corrigiese, el que no tuvo eso tiene excusa para no hacerlo con sus hijos, porque un día vamos a estar en la presencia de Dios y esa no va a ser una excusa que vamos a poder presentar. Por lo tanto, no importa el modelo de padre que tú hayas tenido, nosotros podemos emprender y lograr ser padres que aman y disciplinan a nuestros hijos. Si tú estás en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura, Dios a través de Cristo te va a dar, y el poder de su palabra y a través del poder de su Espíritu Santo, si tú intimas con Él, si tú buscas de Él, si tú clamas a Él, si tú buscas consejo, lo que tú necesitas y lo que yo necesito para criar a nuestros hijos de la manera correcta y bíblica. No hay excusa. Lo voy a volver a repetir. El problema en los hogares cristianos es que habemos padres pasivos y habemos padres permisivos. Y cuidado, no salga ahora a Walmart a comprar una correa así y decir,
Pues como el pastor dijo que yo era permisivo y pasivo, ahora clan, clan. Y desate su ira y su frustración con sus hijos, porque eso es ser poco hombre. Eso es ser poco hombre. Lo que yo estoy hablando es que si el Señor nos ha ministrado en esta mañana, en vez de desatar nuestra ira y frustración con nuestros hijos, llevemos nuestra frustración, nuestra ira, nuestro dolor y nuestra ausencia delante de los pies de Cristo. Le pidamos perdón y les pidamos que nos ayude y que nos capacite cada día, porque mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, hay oportunidad. Nunca es tarde. Pero si usted rechaza la voz de Dios, podemos tener las mismas consecuencias que Elí. Quiera Dios que todos los que estamos aquí hayamos escuchado la voz de Dios y respondamos, recordando que nuestra paternidad tiene consecuencias. Para bien o para mal, tiene consecuencias y daremos a Dios cuenta por ella. El que tenga oídos para oír, yo he rogado que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Grande, Señor, es tu fidelidad. De generación a generación contaremos tus obras, Señor.